Lasso, the ne, ta, Tavuka Yulin, La Junking Gang, and Moshin in Batsotan, Tagu Kontok. Then they were come something gay, Konto La Yue, then member Tsangmalola, Trashi Deles, Tsangma, Kunkam Zangbo Yue, Ravayu, Sim Xueyin. Khenpo Rinpoche starts with wishing everyone. Khenpo Rinpoche empieza por desearles a todos la bienvenida, todos los miembros de Dakpo Kagyu-ling, de los cuales Khenpo conoce personalmente, tanto como los miembros de Karma Sample Link y todos los que nos están viendo en directo en línea. Khenpo espera que todos ustedes están en el mejor estado de salud posible. Tu Magnon Nayang, Sinking Yuena, tu Magnon Mi, Sinking Tende Yuena, Mangchevate, Yawakam Bashamana Ke, Loma, Deleteva Chinking, Tambe Chuji Chedo, Pomo Yin Zang, Tsangmalola Yangcher, Trashi Delek. Khenpo Rinpoche también quisiera especialmente darle la bienvenida a todos los otros, a todos los que están viendo este video y que él no conoce aún. El caso es que todos nosotros somos estudiantes de el lama de la corona negra y el lama de la corona roja, es decir, Karmapa y Shermapa. En ese aspecto todos somos amigos en el Dharma. Y de esta manera Khenpo quisiera darles la bienvenida cálidamente a todos. Karishu Missing June, Choshe Puye Te, Kamapa, Kuntin Churupa Ranjon Rikbadorje, Ladrup, Jenije, Shason, Korarang Song Nangba. De Gonusum Songeka Song Nang Bachiresha, the Ladum de Kor, Nema, Tsikasha Shuayin. Tsikasha Shuayin, so little. That and then the Ladum ding and the Shuayin, Kana Kase Tutuch, the Shuat and the Yin. Hay una serie de lecturas, como ustedes saben, que son disponibles a todos en línea y estas enseñanzas en particular que vamos a dar en línea se tratarán de la explicación de una meditación, una práctica meditativa en particular, que en tibetano se le dice un guru yoga, en conexión con el Karmapa 16, Ranjung Rigpe Dorchen. El Karmapa 16, él mismo fue el autor de este texto de práctica, a la edad de los 35 años. Mango Chig Song Tar, Rangayan, Dönyon, Tendeji. Rangi Sung Tar. Narangayan, Dönyon, the Chero Gambaso, the Re, Nadan Drive Chero Sore, Tende Katuyina, the Ladu de Song de Yotar. Now. Anteriormente, en el pasado, en los años que Khenpo Rinpoche pasó en su vida con el Karmapa 16,
Khenpo él mismo practicó esta meditación muy frecuentemente, tal como muchos otros de los miembros que vivían en el monasterio de Rumtek. 다 dunchu dunchi dunni dunsum de chu kabla tene west na ke nangba tang mangbo ramte le tozo yong tar de de yang do je chang ge de la dum de den de sho song kan nang ti ka de long nang ti nang tende mangbo le song. Now, in the early En el principio de los años 70, las personas del occidente que estaban interesados en el budismo empezaron a venir al Rumtek y a visitar el monasterio de Rumtek, buscando por la presencia y los consejos y tener audiencias con el Karmapa 16. Y con respecto a sus prácticas personales, el Karmapa 16 les dio el consejo a muchos de ellos de practicar este Guru Yoga. Y en muchas ocasiones él mismo dio esas explicaciones y transmisiones de este ritual, dándoles el consejo, a los que habían recibido esa práctica de hacerla su práctica cotidiana. Now, en los países occidentales, en los años 70, no habían muchos maestros budistas tibetanos que habían venido. Sin embargo, el maestro Kalu Rinpoche ya había ido a Canadá y a algunos otros lugares. Y él también dio ese consejo a quien pedían por sus instrucciones y sus consejos. Él daba ese consejo de involucrarse en esta meditación del Guru Yoga, del Karmapa 16. Por lo tanto, hubo en esos tiempos muchas personas que empezaron a practicar este Guru Yoga. Now, Khenpo Rinpoche contract. Khenpo Rinpoche no recuerda exactamente la fecha, pero por ahí del 73 o 74, Lama Ole también visitó el monasterio de Rumtek con un grupo de unos cuantos 100 estudiantes que pasaron 4 días ahí en Rumtek. Y durante sus visitas, su santidad el Karmapa dio las instrucciones en este Guru Yoga, acerca del Guru Yoga, a este grupo de visitantes, que en esa época se volvieron también practicantes del budismo tibetano.
공개 양 법조 망부지 tin 야다 폐제 니슈자랑 유여요 대제 되게 양 가쇼 망부 슈송 디갑을 양 라듬데 농송에 템부 시부치도 간이스나 디 그룹 나제 니까게 다 육사 인공제 셀라 쇼베 브렉파스트 텐조 칸가 다디 흉켄 나나 자발로 총어서 고티 제는 나랑 여 전부 시비도 대두 낭체서 개체부라고 제 Now, Anteriormente a esa visita, otro grupo bastante grande de estudiantes de Canadá también habían venido al monasterio de Rumtek. Esto fue alrededor de los años 1973, quizás un poco antes, aparentemente. Y la persona que dirigía ese grupo era una persona canadiana que anteriormente había sido un monje tibetano de la tradición, un monje de la tradición Theravada. Pero antes de esa visita se había vuelto un practicante, un devoto del budismo Mahayana. Su nombre era Namgyal Rinpoche. Lama Namgyal, perdón. Y en esa visita, el Karmapa 16 dio muchas instrucciones con respecto a la práctica del Buda Dharma, y en esta ocasión también dio instrucciones muy detalladas acerca del Guru Yoga del 16 Karmapa a este grupo. Y Khenpo Rinpoche dice que recuerda muy bien estas dos visitas, simplemente porque él estaba a cargo de la organización del alojamiento y de la comida de estos huéspedes. Entonces hubieron varias interacciones entre Khenpo y las personas de estos dos grupos. Y por esta razón, Khenpo recuerda muy bien estas visitas a Rumtek. Canada rani yimbe tabaten hama tanen shuche ninte tekbe gol zu lo ni shuse gren de son lo jong che jaw jire te du ki chen da ananda bodhi sekre konda. now, Ahora, el canadiano, Namgyal Rinpoche había sido un monje Theravada. Antes de convertirse al Mahayana. Durante 20 años había estudiado y practicado el budismo Theravada. Lo había estudiado muy profundamente, especialmente todas estas enseñanzas del Theravada que se llaman de las tres canastas, las tres categorías de enseñanzas búdicas que dio el Buda Shakyamuni. Su nombre, siendo un Theravada, era Ananda Bodhi. Hongkam batene taye doji kunde charchene korang ne suiten zo shu tinde chongso. Tandane shatsare. and in 2004, he came to India. En esa época fue a la India con el propósito de conocer y de encontrarse con el Karmapa Chinetaye Dorje
Sí, fue a la India para conocer a Chinle Dorje y explicarle cómo había conocido a Rangjung Rinpoche Dorje. La dum di kor che ngaje mangbo chi yang do je chung kun de ne long tang ti tenzo ngarang ge top de ba yin. Now, Khenpo Rinpoche, cuando era un monje residente, y después el Khenpo del monasterio de Rumtek, a través de todos los años que pasó ahí, en varias ocasiones, tuvo la ocasión de estar presente cuando el Karmapa 16 dio instrucciones acerca de la práctica del Guru Yoga que vamos a explicar en estas lecturas. La dum de la wang da bu gore be wang yo re be tinde kan nan ke yong ge sam ge do de yin de la dum de la wang mi se min du mar me thak sam ge wang thang kam Marme. thak posum ge la dum ge wang dra bo yana karma pa kunchen se khasab do je ge la dum dra bo te sho do je la dum dra bo tinde ge wang yin ken chi ge dum na sha na de yu sa de. Now, there may be many of you Quizás algunos de ustedes se pregunten si es necesario recibir una iniciación para poder practicar este Guru Yoga. Bueno, aquí no hay una iniciación específica relacionada con este Guru Yoga. Sin embargo, en el caso de aquellos quienes hayan recibido un Guru Yoga, una iniciación en relación con Marpa, el traductor, y su Guru Yoga, o el Guru Yoga de Milarepa, o también el de Gampopa, o cualquier Guru Yoga conectado con cualquiera de los Karmapas, Kakyab Dorje y los demás. Esto puede ser muy suficiente como una base para acomplecer esta práctica o meditación del Guru Yoga del Karmapa 16. Lame ki jude tende ke wang kuri yun kin yin na didan dik degre nyam yen na. Y aquellos de ustedes que hayan obtenido una iniciación en el contexto de los tantras insobrepasables, este tipo de iniciación también es suficiente para completar el Guru Yoga del que hablamos hoy. Kashe ke lame la dup singen den zo tene jagal la yor be se no sanje ke song yor be se no de bebe zo chaba mar be se no twa tang ke tende mang chung de tende zan mare zo sanje ke lame ke jude chen nang da de song yor de song yor pe na yu takpani pandaw jir chasha na lama thakbe choga sjane Lama thakbe choga takpe choka sungde. lama setan damba drupe choga sen sung yote daga nanshin ke doje kurg nandu yang sung yote takbe set doye ke पेशेंट रहते तेरे पहले लामा के टीचा वाई और वा तंदन दी ना जहाँ उसे दो जट्टी नाम पड़वा मातो चिके छोगें रहते मम्मा सांझे के सोंगी और Now, throughout A través de los años
han habido varias preguntas con respecto a este tipo de prácticas a las que se les llama guru yogas. Algunos se han preguntado si este tipo de prácticas existían en el continente de la India en la época del Buda Shakyamuni y en el periodo posterior al Buda, en el cual el budismo fue la tradición principal de la India del Sur. Y el hecho de... Algunos preguntaron también si el Buda Shakyamuni él mismo enseñó ese tipo de prácticas o si fue una invención de los tibetanos, de los maestros tibetanos posteriormente. Una de las respuestas que Khenpo explica aquí es la que sigue. El Buda Shakyamuni enseñó varias ramas del budismo, tal como parece, y una de ellas es la de los tantras búdicos. Estos tantras búdicos se subdividen en 4 categorías, de las cuales la cuarta se llama la clase de tantras insuperable. Y en ese tipo de tantras fue donde se establecieron las prácticas tales como los guru yogas por el Buda él mismo. Y como ejemplo de esta categoría y de estas prácticas, Khenpo da Lama Sinitan Dember Nanjor. Khenpo da el ejemplo del Tantra de Evajra. Este Tantra de Evajra menciona que hay métodos de prácticas auténticos en el contexto de este método del Guru Yoga. Y esto también se explica en uno de los numerosos comentarios de este Tantra de Vajra, que en su nombre breve de este comentario es... se los diré después. Vajra... El recinto de Evajra. Y en este comentario podemos ver que el Buda él mismo estableció estas prácticas del Guru Yoga en su época. Y en conclusión vemos que no es una invención de los maestros búdicos tibetanos posteriores. Y los métodos que fueron establecidos en estas prácticas, claro, se encuentran en varios de los textos escritos por los grandes maestros tibetanos, pero el método el mismo viene en sí del Buda Shakyamuni en su propio tiempo. Tende yagale ne pel sunjur deva tende yanje masongla dede Yorkashe je ta yudinan yor ya gede tende yur devanje masongla tene chetan ne songla de songne nyamne che gaba yente che sadar dodar tende yomarwa Sadar dodar songde ta pel pe songla de chik tarta che ro de ta sui yin nan hun cho cho ro cho cho pe kenza che ta chik chanan kalbata demba injere chik chanan ke chabu ro chi yorwa
Wang yin na yang mi tong cha mong ko le deb le nang le shak jun ji shong song a che. Ahora, puede ser el caso que en el subcontinente de la India no hayan habido tantos o muchos textos de práctica y que este método no haya sido practicado tanto como lo fue en Tibet, en el mismo Tibet. Como Rinpoche acaba de explicar, uno puede encontrar estos métodos en los tantras búdicos, que claro fueron establecidos para el Buda Shakyamuni él mismo. Sin embargo, estos métodos de práctica entonces, no sin embargo, pero de esta manera vemos que estos métodos de práctica estaban presentes en la India en esos tiempos. Sin embargo, quizás no tanto como lo fue en el Tíbet. Aquí hablamos de la palabra del mantrayana secreto. Y esta palabra de secreto se refiere al hecho de que estas prácticas de los tantras debían de permanecer secretas. Eso era como una norma en el subcontinente de la India en esa época. Por lo tanto, un público más general quizás no tenía esta información de manera amplia con respecto a estas prácticas. No eran comunes. Sin embargo, o por otro lado, o de otra manera, en el Tíbet, estos métodos se desplegaron de manera mucho más amplia. Sin ese aspecto tal como en la India. Y uno podría verse como un aspecto de que los tibetanos fueron muy suertudos, porque cualquiera podía entrar en contacto con esas prácticas, en este caso del Tíbet. Pero para otras personas, tales como los que lo ven de un punto de vista de la India, lo podrían considerar como algo muy extraño, porque en la India realmente el propósito de estas prácticas era de permanecer más privado. No era el propósito de que se difundieran de tal manera. Sin embargo, en cualquier forma, el mantrayana secreto realmente se volvió algo muy famoso en el Tíbet de aquellos tiempos. Y la mayoría de los tibetanos pudieron tener un cierto conocimiento, un contacto y practicar estas prácticas. Sanje chuchikpa chenle tani miklebo chenlebo Chenlebo. ya Danta kara chengi lebo. ninji jin Ninji chen sanje chenle sigdo tene sanje tama nangse mepan nangse Tama. ya Tongchapa. tongchapa Tsen country. mepa nangse Mepananse. ya
danta sondi kanderego sendela. nangze sido kanga tang tungkin songi sarwa. Te yindu sanje te songbe tambala mato shukchenbunde de targa mare songare. Pena dorje tepe Sungkin surego. sanje shakja tubare. dorje tepe chen nanam to töse yang karzang sanje tama mepe kudula ngepar tunde topro songare. 태성자는 그 인물. 제상 갈바상부지에 인사래. Entonces hay una cierta perspectiva de guardar los tantras, las prácticas del tantra secretas. Sin embargo, como acabamos de explicar, en el Tíbet antiguo, esos tantras búdicos se expandieron hasta un punto en el que todos los tibetanos, de una manera u otra, tenían una cierta conexión con los tantras búdicos. A un nivel u otro practicaban los tantras búdicos. Khenpo Rinpoche dice que quizás uno pueda tener la conclusión de que la población del Tíbet en esa época era excesivamente o muy afortunada, en el sentido de que 갈바당 덴바레리 이게 냠네 난도 유주로와. 마도 냠네 툭 메톱 창마 고주여 버데. Were exceedingly entonces muy afortunada, eran muy afortunados, uno podría decir. Es cierto que en esta temporada, esta era en la que vivimos, 1000 Budas se dice que 1000 Budas van a venir o a aparecer, a manifestarse. Y el Buda Shakyamuni es el cuarto de esos miles de Budas. Y evidentemente, durante esta era, o en estos tiempos, perdón, en los tiempos de Tíbet del que hablamos, los budistantras han tenido una expansión, se han conocido y especialmente en el Tíbet tuvieron un gran despliegue. Y hoy en día también se les conoce y han podido desplegarse. Se dice que con respecto al que va a ser el Buda número 11, su nombre en tibetano es Chen Lepo, así se traduce en tibetano, lo que significa aproximadamente algo como mirada compasionada. Y en el tiempo de ese Buda, los tantras búdicos también van a ser muy conocidos y muy practicados. Y después, Upanamse, que será, creo, se ha dicho el Buda número 1000. También los tantras van a ser ampliamente conocidos y practicados. Todo esto fue explicado por el Buda Shakyamuni él mismo, quien también dijo que el hecho de tan solo haber escuchado a alguien pronunciar el nombre del mantrayana secreto, esto va a hacer una huella mental en la mente de esta persona que oye hablar del mantrayana secreto, que va a madurar,
de una manera o de otra, en cierto punto, y todos los individuos que han escuchado hablar de los tantras búdicos en sus vidas pasadas, en el momento en el que el Buda número 1000, Panam, se manifestará, todos estos individuos van a poder alcanzar un cierto nivel de acontecimiento en su camino al despertar, si es que no lo han acontecido antes. Entonces, con respecto a estos Budas, el Buda número 4, Shakyamuni, el número 11 y el número 1000, es cuando el Mantrayana secreto va a ser lo más conocido, lo más practicado de manera muy amplia. Entonces es algo realmente poco común. So, y este tipo de prácticas a las que se les llama los guru yogas son un método de el cuarto tipo de tantras búdicos, que se les dice los tantras insuperables. and so Y por lo tanto, el Guru Yoga que vamos a explicar en esta serie de lecturas, el Guru Yoga del Karmapa 16, Rangchung Rinpoche Dorje, es parte de estas prácticas. now the late El Karmapa anterior, es decir, el Karmapa 16, viajó en el extranjero, en varios países. Aquí está a partir de los años 1974 y frecuentemente dio lecturas rituales y instrucciones y explicaciones de este Guru Yoga. En esa época, este método de práctico era completamente parte del programa general de todos o de cualquier centro Karma Kagyu en el mundo. Nepal la Tandakani Shedune no Chuji Shene Lasso David Kabla Mama Ramte la Ship Yongkin Ne Chedo Tene Konanso Gamba Kashed Sone Ta Manson de Ladum de Yamen Che de Giver Tensang Lo Shamba Sogan Dick Pesher Longjun Jia Samare la Suge Yang Ladum de Sonang Yeve Soluje Sijere Perigre Gajubaganana Inare Nima Benana Inare Menduk Tin to Che de Longchin Dana Yapundu Longchi the Tiji Dantu Sareves Yang Yang Songs Ting Chetan Padatan Zola Chek Ndumbi Tani Yati Jen de Yang Narang Moshe Kashege Ladum de Chishero Chesan Yang Triumdo Tayinde Tate Kotenda Chuni Davote Ta Jimendo Samchene Tetarin Chuchi Shagurs the Neshagas Lavin the Tek Sangmagan around the Dava Yusoge Shero Ches Lapson Tene the La Drupte Ladrupte
시안의 야군도스 테네 텐데인데 다시 해야 되는데 텐데지 게네 레송하죠. Now, Khenpo Rinpoche himself Khenpo Rinpoche él mismo practica este Guru Yoga en base cotidiana, con base cotidiana. Y perdón, también antes de eso se me olvidó mencionar que Khenpo Rinpoche también dijo que como este Guru Yoga era parte de los programas de todos los centros búdicos, esto parece que de una manera o de otra se ha interrumpido y por una razón desconocida. Después, Khenpo Chodrak Rinpoche practica este Guru Yoga de manera cotidiana. Y este año, en el mes de enero, dio una serie de enseñanzas en Nepal, en Karma Shedrupling, el monasterio de Karma Shedrupling en el valle de Katmandú. Algunos de los participantes eran viejos amigos suyos y viejos practicantes que también son muy familiares con este Guru Yoga. Y todos ellos le dijeron a Khenpo Rinpoche que la generación más joven ya no parece tan solo al tanto de que existe este Guru Yoga, y parece que varios de los practicantes más jóvenes no han recibido la lectura ritual o las instrucciones de esta práctica. Mientras que antes, como Khenpo Rinpoche lo dijo, esto era una práctica cotidiana que se acontecía en muchos lugares por muchos practicantes asociados con o en relación con el Karmapa anterior, ya sean Kagyu, de la linaje Kagyu, o de los Digmapa, practicantes de estos dos linajes. Por lo tanto, este grupo de viejos amigos de Khenpo les hicieron la petición a Khenpo que pueda darles a los otros participantes más jóvenes, que les pueda dar la lectura ritual y las explicaciones. Entonces, por lo tanto, Khenpo Rinpoche dio las explicaciones y la lectura ritual entre las sesiones de estudio de este monasterio en Nepal en el mes de enero. Y hoy mismo va a ser la misma cosa en estas sesiones de lecturas en línea, porque otras personas le han hecho esa petición de que enseñe este Guru Yoga durante las lecturas, y a Khenpo se le hace una coincidencia de buen auspicio, porque también esto corresponde con la petición que se le fue hecha en Nepal en el mes de enero. Rani Shedrupling Kunansul program jigle Nundre Dashu Selo Takpar Reshi Zo Nepal Girik Chor Tandala Nundro Dawar Reli Jegi Ore Penatangbo Shambom Setine Techedu Te Yang Chöchi Shero Ches Kunanzuge Song Song Tekmanche Chero Yin Chöni Marmuchege Chöchi Jena Yagundo Song Kanang Song Tenga Teji Chinde Gundru Samyang Lamen Nanjoke Takta Letendo Gundru Shesa Te Inde
라면 난조지 최니면 럼부체가 조 라면 난조 제시하나 송체네 어다 대뒤 양 단델라름 되게 된게 띵자대 다 게네 라도 뒤뒤시라는데 얘네 된게 띵자대 야셔부시라래 디게는 게 마칸 시제 휴지 종송 다 대인데 제시하셔 생게 로디남 팀마스 제 정화 인자 다지 휴잖아 릭사라고 되어 Furthermore, Además de esto, al permanecer en este monasterio de Karme Sheljupling, en el valle de Katmandú, una parte del programa de este monasterio es que cada año, por la duración de un mes, las prácticas preliminares son enseñadas durante un mes. Y esto es, en un primer tiempo, se dirige a los practicantes nepaleses de esta región, a los habitantes locales de esta región. Y claro, otras personas también pueden unirse. El director de este monasterio, del cual el nombre se me fue, le pidió a Khenpo Rinpoche que pueda darles a este grupo de practicantes las enseñanzas del Guru Yoga. Y esto pasó precisamente cuando el grupo de practicantes estaba acompleciendo el cuarto de los preliminares, que es el del Guru Yoga. Entonces Khenpo Rinpoche explicó este Guru Yoga del Karmapa 16, que también vamos a recibir aquí en las lecturas en línea. Y el texto de práctica es muy, muy breve, muy corto, pero extremadamente profundo. Como lo ha hecho este año anteriormente, en el mes, ya 3 veces este año, Khenpo considera que se siente listo para enseñarlo una vez más en el contexto de estas lecturas en línea. Ahora vamos entonces a empezar con el texto, el texto en sí mismo. Karma be shabla gosum ke ba jin be sha sa shin che do cha su chi wu xin je la paran ze do so le che ra tam je do je so zam paran ze do so le da dong sim je tam je lo chu sun zhou re xin je la xin je la do so le che lam do hong re xin je la do so lam chu ba se ba xin je la do so chuna yi xi su cha wa xin je la paran ze do so Dusum Sanje Tam Je Mo Ridam Jingure Jam Je Chao Dai Garden Tsongba Me Bai Kansam Chu Ji Jalu Bal Jalbang Bo Karma Be Shalai Gosum Ke Ba Chim Be Sha Sai Jin Che Do Jab Su Chiu
Shinje lopo tang tsara tam che du je su zambara ze du so da dong sem che tam che lo ju su ro ra shinje lo chi chu lam do hong ra shinje lo chi lam chu wa se wa shinje lo chi chun na yi shi su cha ro shinje la para ze du so la so tene Lame nanjor kuishi nyugu jishi duji charjun jesawa jokso songde ta thoma lame nanjor songare lama sengente di gonam meba ta ngarangi cheta lama sinida dambachi gogi ti ngaranso yang kama bandrabo chila chashana ta tele takje tang mege lama tere lama singi da damba tere lama lames nanjur sede lama te drope ta songare lama te la soha temne tene lam lanjupe tap te nanjur singit lam la juk pe tap khandi ta tap te khande gogi odasana perna yu takpa nipan na tayin kongdo shuba na shire lama takpa sede lama tsingi na damba te jinkuru chi zo ta jedor ina jamden de jeba dorje demsho ina jamdende kolodamba ta yer mepa yin sambe mepa ke te jinchang sangje chomjen de dan yer me payin ya kolodamba ta san lam la lapke me lama khona pen jawa kam bandawati na la men nanjor se de kar re se so ti yin sam ta de chongba 선은 그 속사제도 인가 덤바 풀 제송은가 소소기 뎀초 이나다 소이나다디 곰주 인주 곰주 yimpa te thang lamani yerme gamko yores yerme gomgo yare jingkor gu zo te ta lamani yerme yin samne so rana so gila ya ta tanda karma para me ta rana so lama te chini den yo ta me ja ta ba lap tu mare zawe lama pana kama ka yu yina zawe lama shaman na ni korong ji le me sha na te ya ge chame rum shi ge ta ran song wa chu su zan de shu na shu zawe lama te kon na ba ni le me na ta ge re song wa nanjur se do ta ten la yin la dum ba phul ti thong ne jam ro dong sem che shu wa ta ten so re Primero viene el nombre de la práctica. Aquí el nombre de la práctica es como sigue. El Guru Yoga, llamado la lluvia continua de Amrita, que permite las semillas de los 4 cuerpos de florecer. Las primeras palabras son las de Guru Yoga. Guru es la palabra sánscrita para que equivale a lama en tibetano. Y la palabra tibetana lama puntea esa idea, o carga esa idea, se dirige a esa idea de lo que es insuperable, que no hay nada superior.
Entonces es una referencia al gurú o al lama, quien ha realizado, que ha alcanzado la meta, que ha realizado la práctica y por lo tanto es realmente un lama auténtico, que puede ser un guía auténtico para guiar a los demás. Con respecto a la escuela Karma Kagyu, Khenpo Rinpoche explica que aquí el consejo es de que el guru o el lama, al acomplecer estas prácticas, sea ya el Karmapa o el Shamarpa, porque estas dos reencarnaciones son insuperables, son superiores, porque han alcanzado el nivel más alto de realización que les permite ser auténticos, se puede confiar en ellos. Hay un maestro tibetano nombrado Chalu Rinpoche, al parecer, que dice algo similar. Él dice, uno puede recibir enseñanzas de varios lamas. Hay muchos lamas muy bien educados, muy sabios, con mucho conocimiento y algunos con cierta realización. Sin embargo, en términos de estas prácticas que son los guru yogas, el lama que uno tiene que meditar, el lama que uno medita debería de ser o tiene que ser un lama realmente acomplecido, que haya alcanzado la más alta realización y por lo tanto en el que se pueda confiar como un maestro, como un lama, como un gurú. En términos generales, un lama fiable. El término de guru yoga se aplica a los gurus tantras, a los tantras budistas. Y de nuevo, Khenpo Rinpoche toma el ejemplo del tantra de Evajra, en el cual el Yidam Evajra es la figura central del mandala o de este entorno iluminado que el practicante visualiza. En el ejemplo de Chakrasambhara, el mandala, todo el mundo, todo el entorno al cual el practicante se relaciona, el practicante desarrolla la visión de la figura central de estos yidams siendo inseparable del guru. Entonces el guru o lama, para tener este calificado de ser auténtico o fiable, tiene que ser alguien que realmente encarne o completamente tenga estas cualidades de Evajra o Chakrasambhara. Por lo tanto, necesitan 4 niveles superiores de realización para poder tener este calificativo de auténtico. Y en el entorno, en el contexto de estas prácticas búdicas, uno se involucra o se involucra en una fase especial de la práctica que es como pensada o diseñada de alguna manera
para el desarrollo del mérito del practicante, para poder acumular cierto mérito. Y para poder acumular este mérito hay un conjunto de 7 tipos de ofrendas, creo, que el practicante emprende, de 7 partes, perdón, que el practicante acompleza para poder generar mérito con respecto al Lama Walida, a las cuales se les llama las oraciones en 7 ramas. Yinla damba puriya tang sonam gu chosa che tu ju ne de song sha che da yin han dun ro song ne ten dan di ka mixer la dum di me la gu yi nyu gu che che du ji char jun che sha wa yu so song me de ba dan di na la gu yi se yan de dan de gu yi se ken de yi du 남카다 냠베 샘진 탐셰지 샘인데 꾸이제 당니레 송비요. So what was just said. Lo que acabamos de decir con respecto a la acumulación de mérito y esta práctica particular o esta parte particular de la práctica de la plegaria en 7 ramas es se destaca en este tipo de prácticas como el Guru Yoga, porque las 7 ramas permite de acumular cierto mérito. Y aquí, con respecto a este Guru Yoga específico, del de Karmapa 16, vamos a empezar con la explicación del nombre. Como dijimos, era su título es la continua lluvia de néctar o de Amrita que desarrolla o que permite al semillero de los 4 cuerpos de desarrollarse. Aquí uno puede preguntarse qué son esos 4 cuerpos, qué son los 4 kayas. Kayas, o en tibetano ku, más o menos se puede traducir como cuerpo, o aquí una personificación o materialización, o más bien personificación. Y aquí hay 4 perspectivas de esta personificación. ¿Y cuáles son estos 4 aspectos, estos 4 cuerpos o personificaciones, materializaciones de los cuerpos? Bueno, en general todos los cuerpos sensibles poseen estos 4 cuerpos. Sin embargo, con respecto a los individuos ordinarios, a los seres mundanos, no es muy evidente. La mayoría ni siquiera saben la existencia de estos 4 cuerpos. No conocen ni la existencia de su existencia, de su naturaleza interna, perdón. Entonces, con respecto a todos los seres sensibles, que son en cuantidad tan amplia como amplio es el espacio
cada uno y todos de ellos, podemos estar seguros que tiene estos 4 cuerpos, que son perspectivas de la naturaleza verdadera de la mente, que es inherente a todos los seres sensibles. Perna kuji sengente tanye ta yondu ngo ni jiku chue jiku longche zobeku chulbeku sengente yela segiyor. Tate rangi semi le jar yondu semi ji ngo ranjinje tongbang Trepa kundang tralwe chatela ngo ni jiku chebre. So we'll go through them one by one. The first of Vamos a recorrer esos 4 nombrados kayas o cuerpos del budismo. El primero en sánscrito se llama perdón. Me perdí. Bueno, el nombre empezó por el Nirmanakaya. El nombre tibetano lo pondremos después. O quizás empezó por el Dharmakaya, porque aquí dice que se refiere a lo que la mente es de manera fundamental. De manera fundamental, a la mente se le refiere como la vacuidad fundamental, más allá de las elaboraciones mentales. La mente está libre de cualquier realidad, no tiene substancia, no tiene substancia o una realidad palpable, factual. El Swabhavika Kaya, es el cuarto de los cuerpos, se refiere a la mente en la perspectiva de ser sin esencia, libre de esencia. Then there is Después, el segundo de los 4 es el Dharmakaya en sánscrito, Choku en tibetano, que tiene que ver con el cuerpo de sabiduría primordial que uno tiene en sí. Es el aspecto de el verdadero aspecto de la mente, sinónimo con sabiduría primordial que conoce la naturaleza vacía y libre de fabricaciones. So these 2 perspectives. Estas 2 perspectivas, la de la mente sin esencia y la sabiduría que sabe, que conoce el aspecto de vacuidad más allá de la esencia, sin esencia de la mente, aquello que la mente realmente es, eso es la mente en sí misma, tal como es.
즉 무엇보다 덴젠라 때문에 출반대 정말에 맞도 원래 뭐를 짜셔나 출만용을 돌고요. Sin embargo, en términos de lo que somos los seres mundanos, los seres ordinarios, no perciben estos cuerpos, ni siquiera saben de esta naturaleza, de la presencia de esta naturaleza en sí mismos. Y por el hecho de la ignorancia y de otras emociones, aflicciones perturbadoras o estados aflictivos, ellos perciben todas las experiencias como siendo reales y no como experiencias libres de substancia, sin esencia. Ellos, para ellos, no ven el aspecto sin esencia de la mente. Lo perciben la mente es percibida en este caso como teniendo realmente una esencia, existiendo realmente. Sin embargo, tienen esta naturaleza. Del punto de vista de esta naturaleza profunda, la ilusión de los seres es superficial, porque lo que está presente profundamente es esta naturaleza, esta sabiduría que conoce la naturaleza de la mente. Y de esta perspectiva no es necesario es la ignorancia. La ilusión, el engaño no son necesarios, son superficiales y en el punto de vista de la naturaleza profunda también son libres de esencia. La ilusión, el engaño, la ignorancia. Y como no son parte de la naturaleza profunda de la mente, tampoco tienen existencia propia. Tampoco, ni siquiera hay que liberarse de ellos porque no existen últimamente. And it is. Y del punto de vista de esta pureza del estado mental natural que ha sido explicado con los dos primeros kayas, los dos otros kayas de ellos resultan. Los dos segundos resultan del primero. Es Sambhogaya, Longchöpekú, que es acerca de las manifestaciones que provienen de la pureza fundamental de la mente, con el propósito de poder guiar a aquellos quienes han alcanzado niveles de realización como las tierras puras, etc., los que ya han progresado a un cierto punto en el camino. Y luego el cuerpo número 4, en sánscrito el Nirmanakaya, en tibetan Chulku, que es el cuerpo, es como las manifestaciones o las emanaciones que vienen también de la pureza mental con el propósito de guiar a aquellos que aún no han
alcanzado el camino de la visión, como era anterior. Aquellos que están atrapados en un contexto ordinario, en una visión ordinaria. Entonces, este Guru Yoga, su método, el método de este Guru Yoga, permite que las semillas de estos 4 cuerpos vengan a florecer. Entonces, la palabra de semilla o como un vástago, un plantón, una planta de semillero, son sinónimos como ejemplos que pueden ilustrar lo que son estos 4 kayas, estos 4 cuerpos. Lasso. Tan dere perna takku yige sabente ngaranso le yede perna himba sigla sabent cheme koran kombe nane jakse yede yen yang sabent cheme ki nyuguchi chegona tetepsa ke sachaya yakuchi gogre chu lu tenso kanga me na yugu chetab yo marwa Lasso. 대진도 난솔라 꾸이지 사변 여대와 삼게 가양 높인 거래. So the example is. El ejemplo es el de un granjero un agricultor que habría conseguido una muy gran cantidad de semillas. Y las semillas son la ilustración de esta presencia de los 4 cuerpos en dentro de la presencia de los 4 cuerpos en los individuos, en todos los individuos, incluso en los individuos ordinarios que no están ni siquiera conscientes de esa presencia. Entonces aquí un granjero habría conseguido una muy gran cantidad de semillas para que pueda tener una buena cosecha después. Entonces, posee todas estas semillas, pero quizás la tierra de su campo no sea fértil. Quizás no haya aún puesto suficiente agua o suficiente abono y todo tipo de complementos orgánicos, es decir, todas las causas y condiciones que permiten que crezca una buena plantación. Entonces, nuestro granjero puede ver que no simplemente es suficiente para él tener las buenas semillas. También es necesario para él otros elementos para poder hacer crecer esta plantación.
tal como buenas condiciones meteorológicas, el agua, la buena tierra, etc. Muchas condiciones son necesarias para que las buenas semillas puedan crecer y producir una buena cosecha. De la misma manera, nosotros, como seres ordinarios, dentro de nosotros tenemos esas semillas de los 4 kayas, los 4 kayas de los que se habló anteriormente de manera breve. Sin embargo, si no reunimos, si no tenemos las causas y las condiciones para actualizar la naturaleza dentro de nosotros, en nuestra naturaleza en sí, no será de gran ayuda o no será suficiente esa sola presencia de los 4 cuerpos, no será suficiente. Para el día de hoy será todo para el día de hoy. Y Khenpo Rinpoche dice que va a continuar con las explicaciones en la próxima sesión, es decir, el próximo sábado, y será un placer encontrarlos entonces. Okay. Tene yang de ma che number so la gong ta xue jing du kan yin xu na di du tap de ge yi xian dan xin ge le yur sha ba yo re bes ding gen den de yue sa re yue da yue ju de nge song ta na tene ngwe ma ne de mang bu song de yue ju re te ta thang ta lam sang ngan ju la tho ba se min du tene da go ge ju ni khona so trans de shu group ke chi nang de gi sa re te nang gi yo song bu do te yin tu de da du ge thi de sa ra dang pa che du tar de phu ji yo ba chi cha wi yo sa re number lin je yong zo gen de ban nong ro nang da ren nam sa tha de shu to ma song. Now, in terms... Con respecto a la traducción del texto de práctica, hemos recibido varias preguntas acerca de estas traducciones en varios idiomas. Ahora mismo no hay una traducción disponible en todos los idiomas. Claro, se pueden encontrar algunas traducciones, quizás las que fueron redactadas en los años 70, cuando era muy común este ritual. Pero aquí no tenemos aquí la pista hacia esas prácticas, porque como fue explicado, parece que se perdió un poco la tradición de practicar este ritual, y por lo tanto parece que las traducciones también se hayan un poco perdido. Sin embargo, el equipo de traductores de Dakpo Kagyu-ling va a trabajar en el hecho de hacer estas traducciones durante el curso en el cual estas enseñanzas son compartidas, y esto será de tal manera al final de estas semanas de lecturas las diferentes traducciones serán disponibles. Por lo tanto, si quieren conseguir una traducción en su propio idioma, pueden contactar el equipo de traducción de Dakpo Kagyu-ling, y a través de este equipo, este comité de traducción, más adelante
podrán conseguir una traducción de la práctica. 다 양 로지 청기 샬럽 시제기 나네 인슈 직제 시스터 타무게 조조랩든 랩제 까데 양직 교리여 사유 상도 대바 토근도 담면도 시다 대배뭐 제당연대 야부연 kinche 개홍마레 양 공매 샬럽 인슈 직제 Now, Hay uno de los discípulos de Karmapa 16, quizás el primero, la primer discípulo en términos de estudiantes del occidente. Su nombre era Sister, la hermana Pamo, que vivió en Rumtek, y Khenpo Rinpoche recuerda que esta lama llamada Pagmo hizo una traducción en los años 68 o 69, Gelongma Pagmo. Y Gelongma Pagmo tenía una muy buena educación y fue una practicante y una monja plenamente ordenada bajo la dirección de el Karmapa por muchos años, viviendo en Ruptek. Quizás alguien tenga algún conocimiento de esta traducción de Gelongma Pagmo y no los pueda compartir. À la fin, j'ai raté. Non, c'est bon, tout le texte est fini, Ouais. on va attendre qu'il sorte. On va attendre qu'il sorte. Et après, je peux quand même parler. Para la traducción española se me había ido la palabra de Swabhavikakaya. En tibetano era Nowo Ni. Perdón por todos los errores que se han podido poner en la traducción.